Hola muchachos, aquí estamos de nuevo haciendo otro videíto. En esta clase les voy a hablar, eh, bueno, el bloque se titula Modelos económicos en México previos a 1970, o sea, antes de 1970. Eh, Mire, nuestro país ha pasado por varios modelos económicos, es decir, varias formas o sistemas que los presidentes han adoptado para, pues obviamente con la intención de que haya crecimiento y desarrollo económico en nuestro país. Eh, Algunos modelos han funcionado más que otros. Pero sí se han utilizado varios modelos, o sea, se le ha ido buscando, ¿no? Y conforme eh, pasa el tiempo, pues obviamente se tiene que ir adaptando eh, eh, pues esos modelos y o tienen que ir evolucionando, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que México siempre, de alguna manera, pues se ha fijado mucho en los modelos económicos de Estados Unidos, ¿no? Porque, pues obviamente Estados Unidos le han dado resultados, sus modelos económicos. Y pues México y así como muchos países, pues tratan de imitar muchas veces esos modelos para obtener los mismos resultados. Eh, Muchas veces no funciona como se quisiera. Y bueno, y de eso se trata este bloque, de ir eh, analizando o conociendo cuáles han sido los modelos económicos que se han aplicado en nuestro país. Vamos a ver eh, varios, ¿no? Eh, con, conforme avancemos, pero el bloque pues nos señala primeramente estos modelos económicos antes de 1970. ¿No? Y para empezar primero tendríamos que definir la concepción del Estado benefactor, que de hecho se maneja pues, como un tipo de modelo, ¿no? En la economía, esto del Estado benefactor. ¿A qué se refiere? Pues como el nombre lo indica, Estado, pues se refiere a gobierno, ¿no? Ahora sí que Estado con mayúscula se refiere a, a la institución pues gubernamental, a gobierno. Y Estado benefactor, pues sí, efectivamente, antes de 1970, desde el presidente Lázaro Cárdenas, que seguramente han escuchado el nombre porque pues, ha sido el presidente más popular que hemos tenido en México, o sea, más querido por el pueblo, más carismático, ¿no? Y él estuvo de presidente de nuestro país de 1934 a 1940. De hecho, fue el primer presidente sexenal que tuvimos, el primer presidente de 6 años, porque antes de él, en la constitución de nuestro país, estaba establecido que eran 4 años el periodo del presidente, eran cuatrienios. Pero precisamente este presidente, Lázaro Cárdenas, hizo su propuesta, su iniciativa de ley ante el Congreso de que se alargara el periodo 2 años más, de 4 a sexenio, y el Congreso, pues que estaba ahora sí que muy contento con la presidencia del general Lázaro Cárdenas, pues votó por una inmensa mayoría a favor. Entonces, por eso Lázaro Cárdenas se convertiría en el primer presidente sexenal que tuvimos. Y pues Lázaro Cárdenas fue el que digamos, empezó con esto del Estado benefactor, con este modelo económico, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto del Estado benefactor? Pues que el gobierno tenía que beneficiar a todos los sectores de la población de México, a todos los sectores, es decir, al sector campesino, al sector obrero, al sector de las clases medias, ¿no? Como pues los médicos, los maestros, ¿no? Beneficiar al sector intelectual, ¿no? Entonces, la idea de Lázaro Cárdenas
y los presidentes que le siguieron a él, como después siguió Manuel Ávila Camacho, luego Miguel Alemán Valdés. Estos tres presidentes estuvieron con la idea de este modelo económico, del Estado benefactor, que les repito, que el Estado pues tenía que aportar lo necesario para que la ciudadanía pues viviera en buenas condiciones, aportar los servicios de salud, por ejemplo, suficientes para tener pues un buen servicio. El aportar también la cuestión de la educación, ¿no? Que el Estado se encargara pues de la educación gratuita, ¿no? Y también de la cuestión que les hablé de la salud, pues que fuera gratuita, ¿no? De hecho, por ejemplo, con el presidente que siguió después de Lázaro Cárdenas, que le decía el general Manuel Ávila Camacho, con él se fundó el IMSS, ¿no? El Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue pues uno de los grandes avances para dar ese servicio de salud a los trabajadores de México. Y obviamente era un servicio, y es un servicio gratuito, porque el IMSS, obviamente, todos sabemos que continúa. Sí, podrá tener muchas críticas, etcétera, etcétera, pero finalmente es un servicio gratuito, pues, ¿no? De salud para los trabajadores de México. Y esto empezó les repito, con esta idea, pues, del Estado benefactor, con este modelo. Entonces, la salud, la educación, ¿no? Que la educación gratuita, la educación pública, obviamente, porque el gobierno sea un gobierno benefactor, no quiere decir que no va a haber la iniciativa privada, o sea, que no va a haber clínicas privadas, ¿no? Hospitales privados, o que no va a haber escuelas privadas. Por supuesto que esas iban a seguir y siguen, pero el gobierno también empieza con esa idea, pues, de aportar una parte para beneficiar a la población en cosas importantes, como es pues la salud, la educación, y también pues la economía. El gobierno, el Estado iba a tener pues muchas empresas a su cargo. Iba a ser como un Estado empresarial, un gobierno empresarial. Empresas de todo tipo, ¿no? Siderúrgicas, o sea, de empresas que trabajan los metales, ¿no? Eso se refiere con siderúrgicas. Empresas azucareras, ¿no? Para producir azúcar, pues el trabajo de la caña de azúcar. Empresas agrícolas, ¿no? Para producir diferentes granos, pues maíz, frijol, etcétera. Pemex, por ejemplo, que esa todavía sigue siendo una empresa pues del gobierno, ¿no? Una empresa estatal o paraestatal, como le llaman. Entonces el gobierno tenía muchas empresas también, o sea, el gobierno también trataba de beneficiar la economía siendo un gobierno empresarial. Desgraciadamente, pues ese modelo fue caducando porque pues los resultados no se veían positivos. La población no sentía que el gobierno realmente los estaba beneficiando, porque por ejemplo los trabajadores de estas empresas del gobierno pues se estancaban en su salario, no había aumento importante en la cuestión salarial, y en la iniciativa privada, en empresas privadas, pues resultaba ser que
los empleados tenían un mejor sueldo. Entonces, pues los empleados del gobierno, de las empresas del gobierno decían, y luego pues mejor me voy a trabajar a la iniciativa privada. Y decían, bueno, entonces eso del Estado benefactor pues ya empezó a estar en, en duda, pues, ¿no? Ya no estaba funcionando. Eh, entonces, pero así se mantuvo muchos, muchos años, por lo menos 3 sexenios. O sea, estamos hablando de 18 años con este modelo económico, ¿no? Del Estado benefactor, que les repito, en su momento, en los primeros 6 años, estuvo presidente Lázaro Cárdenas, pues fue de grandes resultados, porque Lázaro Cárdenas sí fue muy, muy aceptado, ¿no? Esta política pues del Estado benefactor fue muy, muy bien recibida por por el pueblo mexicano. Ya después con Ávila Camacho, pues también les digo, él fue el que fundó el IMSS, ¿no? Tuvo cierto, pero ya al final del gobierno de Ávila Camacho, pues ya empezaban ese estancamiento de, de los salarios de los trabajadores de las empresas que pertenecían al gobierno. Y con Miguel Alemán Valdés, pues empezó ahí, con Miguel Alemán Valdés fue donde empezó duro la corrupción, ¿no? Donde se empezaron a desviar muchos dineros, ¿no? Que supuestamente eh, iban encaminados a fortalecer estas empresas ir mejorando pues los salarios de los trabajadores también, sus prestaciones, pues resultó ser que muchos de esos dineros empezaron a ir a cuentas personales de los funcionarios de gobierno precisamente. Entonces ahí ya eso del Estado benefactor ya empezó a estar muy, muy, muy entre comillas, ¿no? Eh, y por eso finalmente ese, ese Estado benefactor, ese modelo económico, pues ya no dejó de funcionar. Se tuvo que cambiar a otro modelo, conocido como el modelo de sustitución de importaciones. Eh, este modelo de sustitución de importaciones, ¿en qué va a consistir? Eh, Resultaba ser que nuestro país, ¿no? México, estaba comprando mucho producto extranjero, mucho producto industrializado del extranjero, sobre todo de Estados Unidos, que para nadie es un secreto que México siempre ha dependido o consume mucho de los productos eh, estadounidenses. Entonces, la tasa comercial de la que ya hablamos, pues en México estaba muy desequilibrada. O sea, había mucha entrada de estos artículos de importación, ¿no? Y muy poca venta de los artículos mexicanos hacia el extranjero, muy poca exportación. Entonces la tasa comercial está totalmente desequilibrada y llegó un momento en que efectivamente dijeron, pues, algo tenemos que hacer, ¿no? Porque pues esto nos está pegando duro en el crecimiento económico, estamos gastando mucho en la compra y estamos obteniendo muy pocas ganancias en la venta, porque casi no estamos exportando. Entonces dijeron, pues tenemos que sustituir esas importaciones, por eso este modelo se llama así, sustitución de importaciones. Pero, ¿cómo le hacemos para sustituir esas importaciones? Para no estar comprando tanto esos artículos. Que obviamente la población mexicana, si lo compra es porque lo necesita o simplemente porque se le hace atractivo, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que ya no se compre tanto de esos productos extranjeros? Dijeron, pues la solución es producir nosotros, ¿no? Darle valor a lo hecho en México. Y desde ahí empezó
una campaña pues de eso de que lo hecho en México está bien hecho, que después se retomaba y se retomaba y siempre se ha retomado, ¿no? El darle valor a los productos hechos en México, ¿no? Sobre todo pues, los productos industrializados. Entonces, eso fue lo que trató de hacer el gobierno mexicano, ¿no? Sustituir esas importaciones por los productos mexicanos. Obviamente no fue fácil porque cambiar la mentalidad de los mexicanos de que lo que se producía aquí era igual o mejor que los productos que se compraban hechos en Estados Unidos, porque en esa época, les digo, era Estados Unidos, todavía no era el boom de los chinos, ¿no? O de Taiwán, que ahora pues uno ve muchos productos ahí con la leyenda, ¿no? Hecho en China, ¿no? O hecho en Taiwán. Eh, en esa época, pues no estaba eh, ese boom de la economía china, ¿no? Sobre todo. Estados Unidos era quien eh, exportaba mucho de su producción aquí a nuestro país, ¿no? Entonces, obviamente, México siempre fue un mercado importante para Estados Unidos, para estarle comprando. Eh, y les digo, no fue fácil, pero poco a poco, efectivamente, la gente empezó a consumir más del producto mexicano. ¿Y cómo le hizo el gobierno para lograr eso? Pues ahora sí que se fue a un principio básico de la economía. Es decir, empezó a dar el producto, el mismo producto, o sea, por ejemplo, no sé, unos tenis, ¿no? Estadounidenses o un Levi's estadounidense. Acá también era mezclilla, ¿no? No era la marca Levi's, pero mezclilla. Y los tenis a lo mejor no eran Nike, pero eran tenis eh, muy parecidos a los Nike, pero con un precio mucho más bajo, ¿no? Entonces, obviamente, pues la población empezó a consumir estos productos mexicanos que con la campaña publicitaria, ¿no? Con la mercadotecnia que los gobiernos también hacen, de decir, pues lo hecho en México está bien hecho, y más el precio mucho más barato, pues obviamente empezó a haber un consumo más fuerte, importante de los productos mexicanos. Y así de alguna manera se sustituyó las importaciones. Obviamente no al 100%, pero ya no entraba tanta mercancía estadounidense, ya no iba a entrar tanta mercancía estadounidense a nuestro país. Entonces la tasa comercial se empezó un poquito pues por lo menos a no estar tan desequilibrada, ¿no? A lo mejor sí todavía había, la tasa comercial no estaba en un equilibrio al 100, pero sí ya había más consumo del producto mexicano y además, pues no solamente el autoconsumo, sino que los productos mexicanos iban a empezar a vender, a lo mejor no a Estados Unidos, no a las potencias económicas, pero sí a otros países que más o menos tenían una economía como nosotros, sobre todo pues lo que es Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Entonces, pues ahí hubo un boom de la producción de artículos mexicanos y del consumo pues de estos productos mexicanos, ¿okay? Entonces eso fue lo que se le llamó el modelo de sustitución de importaciones. El gobierno así lo pensó para resolver esa problemática que se tenía y pues se llevó a cabo con buenos resultados en un periodo de tiempo, pero como les digo, llegaba un momento en que ese modelo ya no funcionaba y el gobierno implementaba otro modelo económico para ir pues saliendo de los problemas que había. ¿Ok? Entonces, hoy nada más serían
esos dos modelos económicos, ¿no? La de el Estado benefactor y el modelo de sustitución de importaciones. Espero que haya quedado más o menos claro. Y aquí le dejamos, ahí seguimos en contacto. Gracias.